Estamos en la sede de Mutualidad de la Abogacía con su subdirector general, Fernando Ariza. Fernando, gracias por tu tiempo y estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Vamos a intercambiar impresiones con Fernando sobre un flamante proyecto, no solo interesante, sino también muy necesario, como es su escuela de pensamiento. Esta escuela de pensamiento investiga desde diversas ópticas y diversas áreas sobre la cultura y la economía del envejecimiento. Fernando, tú eres director además de la Escuela de Pensamiento y esta Escuela de Pensamiento está presidida por una autoridad intelectual como es José Miguel Rodríguez Pardo, muy especializado en la investigación predictiva precisamente de la cultura del envejecimiento, de todas estas áreas. Tenéis un elenco, un consejo científico muy valioso, muy transversal, pero tenemos que destacar que en el mismo figuran don Antonio Garrigues y doña Victoria Ortega. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, yo no me olvidaría tampoco dado que estamos en el entorno de la abogacía, de Carlos Romeo. Carlos Romeo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Deusto y adicionalmente dirige una cátedra de Derecho y Genoma Humano. Es además asesor del presidente Juncker. Entonces es una eminencia en temas de envejecimiento, en temas de ética y es un abogado muy reconocido. Lo digo ¿por qué? Porque con este consejo científico, como bien preguntas, lo que queremos es no solo abordar una temática tan global como es el envejecimiento poblacional global, teniendo en cuenta por tal como uno de los grandes desafíos de la sociedad del siglo XXI. Incluso, fíjate que me vas a llamar osado, pero me atrevería a decir que muy por encima incluso de los desafíos tecnológicos y, por qué no, también del desafío del cambio climático. Entonces, como es un desafío tan global, hay que afrontarlo desde diferentes áreas del conocimiento. Y es lo que queremos representar con este consejo científico. Por supuesto que la abogacía está representada. La sociedad ha tendido a analizar, y nuestros dirigentes, las instituciones, a analizar esta temática desde un punto de vista casi exclusivamente economicista, desde el punto de vista de las ciencias económicas, en todo caso las ciencias actuariales, la demografía. Nosotros queremos ir un poquito más allá, de ahí que queremos analizarlo desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, el derecho por supuesto, de ahí esta representación de estos magníficos representantes del mundo de la abogacía, pero adicionalmente desde la ética, el humanismo. Antonio Garrigues no deja de ser más que una referencia más allá de la abogacía como el gran humanista, uno de los grandes humanistas del siglo XXI, la biomedicina, la filosofía. Es decir, con nuestro consejo científico, más allá de las profundas reflexiones que vamos a hacer y para aportar a la sociedad, queremos dar la imagen de esa multidisciplinaridad con la que tenemos que abarcar este desafío para la sociedad del siglo XXI. Y una cosa muy importante, hay dos palabras clave, una que hemos hablado de la multidisciplinaridad, pero también la intergeneracionalidad. Es decir, tiene que ser absolutamente intergeneracional. Hablamos mucho del pacto intergeneracional. El pacto intergeneracional hay que construirlo y es un debate del envejecimiento que tenemos que afrontar toda la sociedad, jóvenes y mayores. Muy bien. Efectivamente hay diversas áreas ópticas, pero enfatizaremos mucho en, por ejemplo, cómo afectan a aspectos tecnológicos, como tú bien decías, a la propia abogacía en cuanto a oportunidades y también a cómo gestionar desde el despacho todo este fenómeno. Pero antes hay un concepto muy interesante que no se habla mucho, pero que está ahí, que es la cuarta edad o gran edad. ¿Estamos realmente concienciados de ese fenómeno? Pues para la escuela, y mi opinión particular, es que todavía no estamos de verdad concienciados. Pero fíjate un matiz. El matiz de la pregunta. La pregunta ya en sí es un logro, porque estamos hablando de la cuarta edad. La cuarta edad a día de hoy, salvo para unos pocos, es desconocida. Esto es un movimiento que ha empezado hace muy poquitos años, promovido desde la Universidad de Chile. La Escuela de Pensamiento ha recogido ese guante y está investigando sobre ello, y algún otro experto vinculado a la demografía y el envejecimiento, ¿no? Pero son palabras todavía desconocidas. Pero tenemos que partir de una realidad, que lo que llamamos tercera edad es a partir de los 65 años. Ese es el concepto que nosotros tenemos a día de hoy. Pero esa no es la ancianidad. Es decir, con 65 años las personas todavía tienen una esperanza de vida, de media, en España al menos, de 22 años. ¿De acuerdo? Una esperanza de vida libre de enfermedades, ya sean graves o crónicas, de 9 años adicionales, con lo cual son perfectamente capaces, tanto físicamente como intelectualmente. ¿Es necesario vincular la ancianidad o la vejez a estas personas de 65 años? No. Tiene que nacer otro concepto para de verdad
aislar lo que es ese problema. La pérdida cognitiva, la pérdida de capacidades intelectuales, físicas. Esa es la cuarta edad, que se establece en lo que puede ser el límite de la vida humana al nacer, que está en torno a día de hoy de los 85 años. La esperanza de vida es los 85 años. Ahí podemos hablar de la cuarta edad. Y es importante diferenciarlo porque en ese envejecimiento activo las personas de entre 65 y 85 años tienen mucho que decir todavía. Ahora hablaremos precisamente de esto. Todo lo que me dices me viene al pelo para que el abogado, sea de la edad que tenga, da igual, ponga el foco en ese fenómeno. Especialmente en lo que respecta a la gestión del despacho y la gestión financiera, en un futuro realmente tan impredecible, tan imprevisible, tan incierto. Decía Woody Allen que el futuro le interesaba porque es donde iba a pasar el resto de su vida. El abogado también tiene que pensar en esa clave, en su gestión financiera. Efectivamente. A ver, el abogado, primero, que es uno de los grandes representantes de la sociedad de lo que debe ser el envejecimiento activo. Es decir, el abogado, quien posee un despacho familiar, realmente no se jubila hasta que no pierde sus capacidades físicas, o más allá de las físicas, incluso las intelectuales. El envejecimiento activo está representado en primera persona por el abogado más tradicional, el abogado por cuenta propia, con lo cual es un referente ya para la sociedad por sí solo, porque estas personas mayores de 65 años pueden perfectamente seguir trabajando y aportando a la sociedad de las diferentes formas en las que queramos, pero desde luego que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Ahora bien, lo que sí tenemos que plantearnos, toda la sociedad y por qué no el mundo de la abogacía, es cómo queremos ser cuando tengamos 80 años. Es decir, echar la vista hacia adelante y decir, cuando yo tenga 80 años, ¿estaré contento con la planificación que he hecho? No la planificación económica o presupuestaria de mis despachos, sino la planificación personal, la planificación individual. Y para eso lo que tengo que saber es cómo quiero vivir cuando tenga 80 años, cuántos ingresos voy a necesitar, cuántos gastos voy a tener, qué cargas familiares voy a tener. Es decir, voy a intentar hacer mi planificación, pero desde que eres muy joven, desde que empiezas tu vida laboral, ya tienes que estar pensando en esos 80 años. Y en función de esto, organizar tu vida para tratar de mantener esa dignidad, esa calidad de vida una vez jubilado, una vez retirado o en esa llamada vejez o retiro. Entonces, tiene mucho que decir, tiene mucho que planificar. Eso en cuanto a la planificación individual con cualquiera de los instrumentos de ahorro que hay a disposición, que son muchos. Es verdad que tenemos el defecto en España de invertir en ladrillo, pero bueno, no deja de ser una forma de ahorrar también. Claro, menos líquida, pero no deja de ser una forma de ahorro. Ahora bien, también, y esto pasa quizá desapercibido, no solo en el mundo de la abogacía, sino también en la sociedad, es que tiene que planificar la vejez, pero en el entorno de la empresa, en el entorno de los despachos. Es decir, tenemos que planificar cuáles van a ser la transición de joven a mayor, la transición tecnológica, cómo aprenden los mayores tecnologías y cómo tienen que luchar en un mercado competitivo, al fin y al cabo, con esos nativos digitales, a través de la formación, sin duda. A través del mentoring, se habla mucho en los despachos del mentoring de los mayores hacia los jóvenes. Ese señor Garrigue es una institución, oye, que me dé consejos. Bueno, pero es que los jóvenes tenemos también mucho que aportar a los mayores. Es decir, tiene que haber un mentoring, pero también un mentoring inverso. Entonces, esa transición demográfica dentro de la propia empresa, esa transición del envejecimiento de la empresa, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y en los despachos, ¿por qué no? También son un gran ejemplo de que tienen que abordarlo con fuerza, con solidez. Fernando, frente a los problemas, digamos, clásicos de la actual vejez, de la actual tercera edad, como puede ser copago farmacéutico, el tema residencias, etcétera, esto va a seguir existiendo, pero va a convivir con un fenómeno, creemos que nuevo, que es una vejez realmente activa, una vejez muy consumidora y, ¿por qué no?, consumidora online, muy viajera. Esto vemos también que puede ser una oportunidad para esa abogacía. Absolutamente. Estamos viendo en las ciencias económicas, estamos viendo cómo la sociedad está cambiando y como la sociedad cambia, la economía cambia. ¿Y por qué cambia? Pues por los aspectos que comentas. Diferentes estilos de movilidad, de conectividad, de habitabilidad. Es decir, estamos hablando del coche autónomo, del debate de Cabify Uber, del BlaBlaCar, de la movilidad del cohousing en la habitabilidad, de las nuevas formas de conectarse. Es decir, todo eso son movimientos económicos, pero la abogacía va detrás. Se tiene que ir adaptando a esos nuevos movimientos y dándoles soluciones y dándoles un camino y abriéndoles ese camino. Con lo cual, ahí hay muchísimas oportunidades. Por supuesto que sí, surgen nuevos empleos, surge la robotización, ahí tienes un mundo nuevo también para el abogado.
Pero yo quisiera resaltar todas las oportunidades que tiene el abogado y que a día de hoy entendemos desde la Escuela de Pensamiento que no se están abordando con la contundencia que se merecen. Y responde a algo muy básico, que es el ser del abogado, la razón de ser del abogado, que es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Si nos vamos a esto, tenemos que pensar, ¿realmente se están garantizando los derechos y oportunidades y libertades de los ciudadanos en la tercera edad o en esa cuarta edad? Es decir, ¿no creemos que hay cierta discriminación también por razón de edad? Esa llamada nuevo movimiento de edadismo o discriminación etaria. Eso es una realidad. Estamos muy centrados en el mundo de la abogacía con la discriminación por género, evidentemente. Y que va a tender a crecer. Va a tender a crecer, pero es algo que entendemos que la sociedad del siglo XXI ya ha interiorizado. Si preguntamos a las generaciones nuevas de nuestros hijos, que yo tengo una hija de 9 años que le acabo de preguntar esto precisamente, no entiende qué es la discriminación por género. Claro. Es decir, en sociedades desarrolladas como España esto está encaminado. Y hay que seguir luchando y hay mucho que avanzar todavía, por supuesto que sí. Pero se nos olvida la discriminación por razón de edad. ¿Por qué un señor de 92 años tiene menos derecho a la atención primaria o a la rapidez en esa atención o en las operaciones que tenga en sus centros de salud, en los hospitales, que un niño o una embarazada? Nadie entendería que un niño se quedara sin atención. Nadie entendería que una embarazada se quedara sin atención. ¿Por qué entendemos y damos por hecho que un mayor puede esperar? ¿Por qué un mayor se tiene que desplazar de su residencia habitual hasta los núcleos de las grandes ciudades para tener esa atención sanitaria, esa atención primaria? Pues es una discriminación por edad. Estamos hablando también del maltrato por género, pero también es que hay maltrato a mayores. Esa debilidad de algunos mayores se está aprovechando para que se den situaciones de maltrato. Hay que denunciarlo, claro que sí. Entonces, esa discriminación etaria no se está abordando con la contundencia que deberíamos abordar.